Entonces, lo que os voy a mostrar ahora es, si consigo compartir la pantalla, un visor que hemos realizado en colaboración con CSFOR, o que CSFOR realizado en colaboración con nosotros, da igual, una cosa que otra, en el que lo que queremos es mostrar esos inventarios, cómo funcionan. La presentación originalmente la pensábamos basar en el visor, pero no nos hemos atrevido y hemos preferido esperar a mostrarlo cuando ya no esté en versión tan beta, sino cuando sea una cosa más definitiva. Pero la idea es que todos los resultados de ese inventario los podamos ver en una página web en donde podamos descargar los datos que nos interesan, ver las estadísticas a nivel de Rodal que nos interesa, o ir visualizando sobre el mapa tanto los datos a nivel de Rodal como los datos a nivel de inventario a nivel de celda. Ahora lo veréis mejor desde el Quantum, pero la idea era que se pudiera consultar siempre toda la información a través de una web, para no tener que siempre utilizar un software de sistema de información geográfica, ya que generalmente estos proyectos son bastante pesados. Pero cuando presentemos la página de Líder Forestal ya es que estará todo acabado y ya lo veremos más en profundidad. Entonces, lo que voy a compartir es un sistema de información geográfica, que es el Quantum. Y vamos a ver el caso concreto de un inventario de un encinar, una pequeña parte de pino piñonero, en Segovia. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Y aquí vamos a ver cuáles son los pasos realmente cuando hago un inventario LIDAR. Lo que se necesita es una cartografía de base, que será, obviamente, el perímetro del monte que tenemos que inventariar. Y, a ser posible, una capa de rodales. Si ya no están hechos, o habrá que rodalizar, aprovechándonos también de la información del LIDAR. Entonces, en este caso, era una revisión de una ordenación. Tenemos el perímetro y tenemos una capa de rodales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Adquirimos la información LIDAR del IEGN y la preprocesamos. Y por otra parte, descargamos el mapa forestal español y vemos qué es lo que tenemos en este monte. Vemos que todo lo que es amarillito es encina. Y lo que es rojo, que son dos pequeñas manchas aquí, una mancha aquí y otra mancha aquí, es pino. La realidad es que el pino realmente luego va por aquí, porque el mapa forestal no puede abarcar tanto detalle, pero también va por aquí. Pero entonces, cuando no tenemos una cartografía de tipos de masa, pues el mapa forestal puede ser una gran ayuda, porque va a ser distinto el inventario que realicemos para la encina que para el pino. Entonces, adquirimos la información LIDAR y preprocesamos esas nubes de puntos para obtener modelos digitales del terreno o modelos digitales de elevaciones del terreno, de altura de vegetación, de superficies, etc. Y con ese preprocesado podemos obtener, por ejemplo, un mapa de orientaciones. Vemos las que son norte, sur, este, oeste. Lo clasificado en 4, lo clasificado en 8, etc. Lo tenemos en continuo, es un raster. O podemos obtener un mapa directamente de pendientes. Lo he clasificado solo en dos, aprovechable y no aprovechable, pero lo puedo clasificar, es un raster en continuo, lo puedo clasificar en todos los intervalos que yo considere. También obtenemos un raster, por ejemplo, de percentil 95, que podría ser muy similar a la altura máxima que tenemos en cada celda, en cada punto. Estoy hablando que todo esto lo estamos obteniendo sin haber ido ni a pisar el campo. Solo es la cartografía que tenemos disponible más la nube de puntos LIDAR. Y ya sabemos dónde la vegetación es alta, un poco alta, muy pequeña, etc. Por ejemplo, si hiciéramos un zoom en alguna zona concreta, pues aquí veríamos en píxeles de 20 por 20 metros
cómo es la altura de vegetación en cada punto. Vamos a información y tenemos que en este punto tenemos... En este punto no me deja señalarlo. A ver si puedo verlo. Tenemos 1, no, la banda, 1,75. Podemos ir viendo en continuo cómo se distribuye la altura de la vegetación. Aquí esta zona sería menos altura, ¿veis? Los más rojos menos altura, los más azules más altura, más verdes. Hay puntos en los que no tenemos datos líderes, porque la 9 puntos a veces no es continua porque hay pocos retornos y no se pueden extraer de ahí conclusiones o estadísticas. Y eso lo podríamos ir viendo en toda la superficie. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para cuando tengamos que hacer el muestreo de campo. Porque vamos a ir a hacer el muestreo de campo conociendo a priori cómo es el monte. ¿Por qué? Porque conocemos su altura, pero también conocemos su fracción de cavidad cubierta. Vamos a hacer, por ejemplo, otra vez un zoom para que se vea con algo más de detalle. El intermedio. Entonces vemos como cuanto más oscuro, mayor fracción de cavidad cubierta. Y cuanto más claro, menor fracción de cavidad cubierta. Pues vemos que aquí es esta zona bastante ocupada y esta zona menos ocupada. Si quitáramos la capa, lo veríamos. Como aquí era mucho más denso, modificación, etc. Vamos a cambiar de rodal que nos haga la edificación para verlo más claro. Tenemos aquí, si lo quitamos, pues vemos estas zonas, veis las zonas claras, perfectamente se ven. Hemos pasado la manita, este claro. Y eso nos va a ayudar para poder definir perfectamente cómo hacemos el muestreo. Y aún no hemos tenido que ir a campo. Volvemos a ver el mapa en completo, toda la zona de estudio. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Definir un muestreo. Que consistía en esta serie de parcelas. Entonces, en esas parcelas se va a campo, se miden las variables taxométricas y luego extraemos la nube de puntos de esa misma zona y la relacionamos mediante un modelo estadístico y luego lo aplicaremos a toda la superficie. Entonces vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, cómo se distribuye la altura dominante. Pues en el caso concreto de la altura dominante, tenemos aquí, vamos a ver mejor aquí, y veríamos cómo estas zonas más oscuras son donde tenemos mayor altura. En esta franja de aquí hay más altura, en esta franjita de por aquí y de por aquí. Y lo podemos combinar. Y así tenemos esa altura dominante en continuo en toda la superficie. E igual que la altura dominante podemos tener, por ejemplo, el área basimétrica. Vamos a otra zona. Por ejemplo, en este caso, los marrones oscuros son zonas con poco área basimétrica. Ya se ve en la orto, con el mapa de Bing, que esta zona es muy clara, con muy poca área basimétrica. Por eso es de color más marroncito oscuro. El color marroncito claro sería una área basimétrica como intermedia y el verde, pues, más fuerte. ¿Vale? Este área basimétrica es la mayor en este grupito que se ve. Y corresponde con esto. Como veis, se corresponde, por lo menos por visu, bastante con lo que se ha predicho. Lo mismo ocurriría con el volumen. En morado tenemos las zonas con menos volumen, en verde las zonas con más volumen.
¿Qué podemos ver además? ¿Qué nos permite ver los inventarios con LIDAR? Nos permite observar la variabilidad que tenemos dentro de un rodal. Los rodales son unidades temporales y deberían ser, por definición, homogéneas, que son unidades de actuación. Y muchas veces tendemos a utilizarlos como unidades permanentes en el tiempo. Se hacen rodales y se mantienen ordenación tras ordenación. Y como vemos, por ejemplo, aquí tenemos un rodal que es no muy heterogéneo, pero razonablemente heterogéneo. Por ejemplo, tenemos aquí muy poco volumen, aquí ya más volumen, aquí unas franjas. Eso ya sería otra, otra fase, pero si no hubiéramos tenido rodales de un principio, vamos a hacer, están demasiado poco zoom, intermedio, ¿sí? Si no hubiéramos tenido una capa de rodales en este monte, pues a partir de la información LIDAR podríamos haber también rodalizado. Información LIDAR y luego información campo. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver cómo esta zona es muy homogénea en poco volumen. Y tenemos franjas que tienen más volumen. Y sin embargo, siempre tenemos el rodal está partiendo esa franja. O este rodal que más o menos la parte de arriba tiene más volumen que la parte de abajo. Digamos, se vería este rodal. Y lo mismo podemos hacer también pues en todas las variables que queramos, pues en el volumen sin corteza, clasificando productos, en biomasa, en cualquier variable que hayamos medido. Y luego, otra aportación importante, por ejemplo, también es la fracción de caída cubierta. Porque en algunos montes en donde, por ejemplo, el uso principal es caza, es importante la fracción de caída cubierta. Y aquí, por ejemplo, vemos como esta zona es muy clara, ya se ve en la fotografía, y aquí tenemos que es todo muy clarito y ya nos daba una fracción de caída cubierta muy baja. Y el resto tiene una fracción de caída cubierta media. Es verdad que en el LIDAR tenemos que decidir lo que consideramos fracción de caída cubierta, hacer un corte en altura, si es lo que está hasta el suelo o hasta 1 metro, hasta 2, hasta 3, hasta 4, si consideramos que el matorral es forma parte de la fracción de caída cubierta o no. Y la fracción de caída cubierta en LIDAR no es más que el porcentaje de primeros retornos que llega a esa altura de corte. Entonces, si hemos elegido 2 metros, los primeros retornos que llegan a 2 metros, el porcentaje de esos primeros retornos es la fracción de caída cubierta a 2 metros. Porque, por ejemplo, podemos pensar que no hay matorral de más de 2 metros, solo contamos la parte arbórea. Pero podemos pensar en regeneración anticipada, etc. O sea, esos parámetros los decidimos nosotros, igual que el tamaño de la celda, etc. O podemos procesar la nube de puntos entre dos alturas en concreto para poder evitar puntos influyentes en altura. Por ejemplo, podemos decir, quiero procesar la nube de puntos entre 2 metros y 35, porque yo sé que no va a haber ningún árbol de más de 35, porque si no puedo encontrarme que sí que hay retornos por encima de 35, porque el láser también rebota en los pájaros, y eso te descuadra todo. Entonces te permite definir todos los parámetros del inventario. Y este es el resultado al final. Entonces, decir que, por ejemplo, para el caso concreto de Castilla y León, sí que nosotros hemos adaptado nuestros inventarios para que puedan ser usados con Planfor, que es la herramienta de uso en planificación en Castilla y León, por lo que generamos distribuciones diamétricas en toda la capa, porque luego al final hay que dar una capa de parcela resultante y generamos la distribución diamétrica en esa capa de parcela. Y nos hemos ido adaptando a las necesidades de los clientes, generalmente a la administración.